nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Alguien dijo que el mayor éxito del diablo es hacer creernos que no existe. Y así hoy, incluso dentro de las filas de los católicos, hay muchos que niegan la existencia de Satanás, afirmando que son cosas del medievo, del pasado. Y lo más peligroso es que incrédulos se exponen indefensos a la acción del maligno. En las primeras páginas de la Sagrada Escritura escuchamos la voz seductora de aquel que es el padre de la mentira, homicida desde el principio, tentando a nuestros primeros padres, Adán y Eva, incitándoles a la desobediencia, a la rebelión contra Dios nuestro Señor, a que caigan en la desgracia del pecado, pues el pecado es la única realidad que merece ese nombre de desgracia, pues con él perdemos todo, los bienes de este mundo y la vida eterna. A este ser, a este espíritu maligno, la Escritura le llama Satanás, diablo, el que divide, Lucifer, padre de la mentira. ¿Quién es este? Es un ángel creado por Dios, un ángel bueno, pero que se rebeló contra Dios, y con él una cantidad también numerosísima de otros ángeles que se rebelaron contra Dios, pronunciando aquel non serviam de la eternidad. Este fue su pecado. El querer ser como Dios es el ponerse en lugar de Él, en no aceptar la soberanía de Dios nuestro Señor, creador de todas las cosas, ante el cual todos, ángeles y hombres, han de hincar su rodilla y adorarle. El pecado de los primeros padres es que de estos ángeles caídos, es que rechazaron radical e irrevocablemente la soberanía de Dios y de su reino. Encontramos un reflejo de este pecado en esa misma tentación que Satanás le presenta a la mujer. Si coméis este fruto seréis como dioses. Satanás y sus ángeles quisieron ocupar el lugar de Dios. Nuestro Señor le llama en el Evangelio pecador desde el principio, padre de la mentira, homicida. Por haber sido su pecado en el tiempo de la eternidad donde no hay tiempo, su pecado se hace imperdonable. Tiene un carácter irrevocable, porque el pecado de los ángeles no puede ser perdonado. Así lo afirma San Juan Damasceno. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como tampoco lo habrá para el hombre después de la muerte, cuando entremos ya en la realidad de la eternidad. Y esto es importante porque se escucha a veces en opiniones, en comentarios, en conversaciones, incluso en ciertas homilías, con esta idea de un Dios bobo, indiferente ante el bien y el mal, de un Dios que está medio chocho y que no diferencia lo que sus nietos hacen, que piensan algunos que podrán llegar al juicio de Dios y allí arrepentirse de sus pecados. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el tiempo de salvación, ahora es el tiempo de la misericordia, ahora es el tiempo de arrepentirse. Una vez que muramos, no hay ocasión ya para el arrepentimiento. Será el momento de la justicia de Dios, será el momento del juicio. Jesucristo nuestro Señor aparece en lucha contra Satanás. Lo veíamos en el primer domingo de Cuaresma, allí en el desierto. Satanás no conocía, sospechaba que aquel hombre misterioso era algo distinto de los demás, pero no sabía que era el Hijo de Dios. Y entra en juego, llega a tentarle. Jesucristo nuestro Señor tiene que combatir contra él. Y durante los 3 años de vida pública, nuestro Señor Jesucristo luchará contra Satanás y lo expulsará de las almas que estaban por él dominadas y poseídas. Saliendo de esas almas, esos demonios gritarán: Jesús Nazareno, ¿por qué nos atormentas? Si eres Hijo de Dios, déjanos, etcétera, etcétera. Jesucristo nuestro Señor ha vencido a Satanás y lo ha vencido en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Es en la cruz
donde nosotros también, apoyados en la gracia de Cristo, vencemos a Satanás. Victoria que ya se ha realizado y que ha comenzado en nosotros el día de nuestro bautismo, cuando el sacerdote, con las oraciones de la Iglesia, nos ha exorcizado y ha impelido al Satanás a que salga y nos deje libres para que entre en nosotros el reino de Cristo y su gracia. Es necesario, mis queridos hermanos, afirmar que el poder de Satanás no es infinito. No estamos en esa mentalidad o creencia oriental de las dos fuerzas, del bien y del mal, del yin yang yung. No, aquí Dios es Dios y Dios es el Rey vencedor. Y Satanás no tiene un poder infinito, sino un poder limitado. No es más que una criatura, si bien poderosa por ser un espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. ¿Por qué Dios permite su acción? Es un misterio que incluso no llegamos a comprender ni a entender. Pero hemos de considerar que nada acontece en el mundo, ni nada permite Dios nuestro Señor, que no sea para su gloria y para bien de nuestras almas. Dios permite la acción de Satanás y de sus demonios solamente con la condición de que todo ello redunde en su gloria y en la salvación de los hombres. Y esto es un gran misterio, un misterio grande, pero como dice el apóstol San Pablo, nosotros sabemos que en todas las cosas Dios interviene para bien de los que le aman. Aunque Satanás actúe en el mundo con odio a Dios y con odio a sus siervos, hemos de considerar que ese poder no es infinito. Aunque cause grandes daños de naturaleza espiritual e incluso de naturaleza física en el hombre y en la sociedad, esta acción está permitida por la providencia de Dios, pero siempre conducida, orientada a esa gloria de Dios y al bien de las almas. Como resumen, podemos afirmar que Satanás permite la acción del demonio, que Dios permite, la acción del demonio como un instrumento suyo para castigo de los hombres malvados, para santificación, purificación y crecimiento de las almas buenas. Atención, mis queridos hermanos, Satanás nunca paga, nunca recompensa por sus servicios. Él es el padre de la mentira y siempre miente. Sus promesas no son verdaderas. Y aunque aparentemente pueda complacer por cierto tiempo a aquellos que le sirven, acaba traicionándoles y pagándoles con el mal, con la enfermedad, con la muerte, con la destrucción. Y esto ha de ser un aviso importante para nuestro mundo de hoy, que tan frívolamente no solamente vive negando la existencia de Dios, sino que da culto a Satanás de formas muy diversas. Nunca como en nuestros días, de forma pública, se crean templos satánicos, se le invoca públicamente en conciertos de música y eventos, se portan sus símbolos, se tatúan en la piel, etc. Muchas otras formas de culto a Satanás hay que están camufladas con una máscara de modernidad, de progresismo, de naturalismo. Aborto, eutanasia, ideología de género, Agenda 2030, no dejan de ser expresiones de este padre de la mentira y homicida desde el principio, que muchos ingenuamente aceptan, defienden y promueven. Creo no exagerar al decir que nuestra sociedad actual está satanizada y que su acción quizás como nunca es manifiesta, porque la verdad es rechazada y ensalzado el error y la mentira. Al mal se le llama bien y el bien es rechazado, y todo ello con una apariencia de paz pero que es mentira, que es una falsa paz, no es la paz de Dios. Así lo afirma San Agustín comentando el Sermón de la Montaña, la bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dice San Agustín, tienen verdadera paz los que ordenando y sometiendo toda la actividad del alma a la razón, es decir,
a la mente y a la conciencia, y dominando todos los impulsos sensuales, llegan a ser reino de Dios, en el cual de tal forma están todas las cosas ordenadas, que aquello que es más principal y excelso en el hombre domine, mande sobre cualquier otro impulso común a hombres y animales. Y lo que sobresale en el hombre, es decir, la razón y la mente, se someta a lo mejor, que es la misma verdad, Jesucristo, el unigénito, el Hijo de Dios. Así definían los clásicos la paz: tranquilidad en el orden. Y en el orden es sometiéndonos a Dios nuestro Señor, sometiendo nuestra voluntad a la razón, nuestros sentidos y sentimientos y apetitos sensuales a la razón, y ésta a los mandamientos de Dios nuestro Señor. Queridos hermanos, una vez más volvemos a esta Iglesia del Salvador, a venerar la imagen de nuestro querido Padre Pío, a besar su santa reliquia, a agradecer sus favores y a pedir nuevas intervenciones de su intercesión. Y para que veamos que el demonio no es una cosa del pasado, del medievo, ni cosas de personas trastornadas psicológicamente, recordemos la vida de este santo, de nuestro querido Padre Pío, donde tuvo que luchar incluso físicamente contra el maligno, contra Satanás. Él experimentó incluso violentamente y físicamente los ataques del maligno. En el Padre Pío, en nuestro querido Padre Pío, se renovó aquella historia del Antiguo Testamento, del justo Job, que Satán quiso destruir, que Satán quiso tentar para que se rebelara contra Dios nuestro Señor. Con esa condición: te permito todo, menos que toques a su vida. Le quitó sus propiedades, le quitó sus ganados, le quitó sus hijos, le envió la enfermedad, pero el santo Job confió en Dios y se abandonó en él. Así escribía el Padre Pío en el año 1910. Estoy en manos del diablo, que quiere arrebatarme de los brazos de Jesús. Querido Dios, ¿qué guerra está librando contra mí? Hay momentos en que estoy a punto de perder la razón por la continua violencia que debo hacerme. Cuántas lágrimas y gemidos, querido Padre, así le decía a su Padre espiritual, envío al cielo para ser liberado, pero no importa, nunca me cansaré de orar a Jesús. En otra carta al año siguiente le preguntaba a su director espiritual: mi querido Padre, ¿cuál es el propósito de Dios al permitirle al diablo tanta libertad? La desesperación trata de apoderarse de mí, pero créame, Padre, que no tengo intención de desagradar a Dios. No puedo dar cuenta y mucho menos comprender cómo puede ser posible que una voluntad tan resuelta, dispuesta a hacer el bien, se combine con todas estas miserias humanas. Si ves, pues, que mi alma está en peligro, ayúdame, que quiero a toda costa salvar mi alma y no ofender más a mi Dios. Años más tarde, en el año 1917, en otra carta decía: Satanás, con sus artimañas malignas, no se cansa de hacerme la guerra y de atacar mi pequeña ciudadela, sitiándola por todos lados. En una palabra, Satanás es para mí como un enemigo poderoso que cuando decide tomar una fortaleza no se contenta con atacar una muralla o un baluarte, sino que la rodea por completo, la ataca y la atormenta por todos lados. Mi querido Padre, las malignas asechanzas de Satanás infunden terror en mi corazón, pero solo de Dios, por medio de Jesucristo, espero la gracia de obtener la victoria continuamente y nunca ser derrotado. El Padre Pío tuvo esas manifestaciones diabólicas, incluso físicamente, con forma de animales, con forma incluso de otros frailes, apareciéndosele como la Virgen Santísima a otros santos. Tuvo que luchar contra Satanás. Incluso Satanás se confesó con él y cuando le iba a dar la absolución, horrorizado, se fue de allí, de la sacristía. Son historias que nos llenan de cierto temor y que nos crean cierta admiración.
pero lógicamente la grandeza de la santidad del Padre Pío está también en relación con esa intervención malífica, con esa intervención maligna de Satanás tan extraordinaria con él. Satanás existe, mis queridos hermanos, y lucha contra el reino de Dios y contra sus siervos, queriendo ganar almas para su rebelión. No seamos incrédulos, no seamos ingenuos. El apóstol San Pedro en sus cartas nos exhorta, la Iglesia nos lo hace repetir todas las noches en el rezo de completas. Hermanos, sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como el león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Hemos de revestirnos de la armadura de la fe. Hemos de tomar las armas de la justicia para vencer a Satanás. Y no penséis que son cosas raras, extraordinarias. No, cosas tan sencillas. La primera de ellas, estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios sin conciencia de pecado. Y si tenemos la desgracia de pecar, corriendo rápidamente, acudir a la confesión, acudir al sacerdote, confesar con humildad y recibir así la absolución. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí?, dice el Salmo. El segundo medio para luchar contra Satanás es la práctica de las virtudes y principalmente la virtud de la humildad, virtud detestada por Satanás. Dice Padre Pío, seamos humildes, que así el demonio no encontrará puerta alguna por donde entrar. El tercer medio, recibir con frecuencia los sacramentos, la penitencia y la Santa Eucaristía, medios eficacísimos con la lucha contra el pecado y contra su instigador, que es el mismo demonio. Cuarto medio, la oración y la penitencia. Seamos hombres de oración y de penitencia, pues como dice Jesús en el Evangelio, hay demonios que solamente se pueden expulsar con mucha oración y ayuno. Quinto, utilicemos los sacramentales que la Iglesia nos ofrece. Agua bendita, escapularios, crucifijos, medallas bendecidas. Todo ello son medios para apartar de nosotros al maligno que huye de estos medios que la Iglesia nos ofrece tan fácilmente. En sexto lugar, la devoción a María Santísima, aquella que es bienaventurada, como escuchamos en el Evangelio, no solo por haber llevado en su seno al Hijo de Dios y haberlo alimentado, sino por haber escuchado la palabra de Dios y haberla cumplido. A ella que es la reina de la humildad y esa princesa que aplasta la cabeza de Satanás, tengámosle mucha devoción y particularmente recemos el Santo Rosario todos los días como ella ha pedido tan insistentemente y la Iglesia nos recomienda. El Rosario es un arma poderosísima contra Satanás y sus artimañas. La Virgen es aquella que vence y aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Unos últimos consejos del Padre Pío, porque quizás podemos acabar también pensando que todo es el demonio y podemos acabar un poco desequilibrados. El demonio, dice el Padre Pío, es como un perro rabioso atado a la cadena. No puede herir a nadie más allá de lo que permite la cadena. Mantente pues lejos. Si te acercas demasiado, te atrapará. El demonio tiene una única puerta para entrar en nuestro corazón y esta es la voluntad. No existen otras puertas. Nada es pecado si no ha sido consentido por la voluntad. Cuando no entra en juego la voluntad, no se da el pecado sino la debilidad humana. No temáis, no temáis. Jesús es más poderoso que el infierno. Al solo recuerdo de su nombre, todos en el cielo y en la tierra, los mismos demonios, caen de rodillas para adorar el santo nombre de Jesús, consuelo de los buenos y terror de los impíos. Las tentaciones, el bullicio, las preocupaciones son las armas de nuestro enemigo. No lo olvidéis. Si hace tanto ruido, es señal de que está fuera y no dentro de nosotros. Lo que debiera espantarnos sería que reinase una aparente paz, una falsa paz y armonía
entre nuestra alma y el demonio. Glorioso Padre Pío, defiéndenos del maligno. Glorioso Padre Pío, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.